Hay algo que es como una regla, vamos a decirlo. Como la cabeza piensa, así es como se va a mover el resto del cuerpo. Eso es algo natural, ¿no? Entonces, también esto se puede aplicar en aspectos de liderazgo. Como es el líder, van a ser sus seguidores. Por lo tanto, la esposa e hijos en un hogar son reflejo de cómo es el varón como líder. Sea o no un buen líder, muchas veces la esposa y los hijos van a ser el reflejo de cómo es ese varón. Tal vez no es una regla general en el aspecto del hogar, pero normalmente así se puede percibir en los hogares. Entonces, un líder que funciona correctamente, que hace las cosas que tiene que hacer en su hogar, con convicciones firmes, con liderazgo sabio, un actuar amoroso, pero fuerte, cuando tiene que serlo, es cuando vemos que este puede reflejar en su esposa y en sus hijos algo que tú puedes notar en ellos. Pero cuando fallamos en una de esas áreas, vemos que lo que sucederá será que nuestra ayuda idónea no querrá ser ayuda de un líder inútil. O podremos ver que la ausencia de carácter lo suple quien debería ser la ayuda idónea. Y los resultados van a ser tener muchas veces hijos rebeldes, mundanos, que es algo que normalmente se espera cuando no hay un correcto actuar en cuanto a los roles que Dios nos ha dado. Y por lo tanto, es necesario que exista una dirección bíblica en el hogar. Si no hay dirección bíblica, podemos ser muy morales. De eso no hay problema. Podemos ser muy éticos. De eso no hay problema. Podemos ser muy humanistas. Fácil. Pero no vamos a ser ni espirituales ni santos. Porque la única forma en la que alguien puede ser espiritual y santo es solamente por la dirección de Dios. Y Dios dice, ustedes no son llamados ni a ser morales, ni éticos, ni humanistas. Son llamados a ser santos. Son llamados a la piedad. Y claro, obviamente, la piedad va a formar en ti moralidad, porque vas a formar un carácter. Obviamente, la piedad va a tener consigo aspectos de éticos. Sin embargo, no es lo único que importa en el hogar. No es lo único que queremos. Abby y yo conversamos constantemente sobre nuestras hijas porque, pues, evidentemente, como están estudiando en el hogar y hay otros niños que no lo hacen, pues de repente hay personas que pueden llegar a cuestionar el que nosotros tengamos a nuestras hijas estudiando en el hogar, o han llegado a minimizar lo que se puede lograr dentro del hogar. Entonces estamos siendo cuidadosos de qué hacemos con nuestras hijas. Pero hemos conversado y decimos, a final de cuentas, no buscamos que nuestras hijas sean súper profesionales académicamente, que si lo son, qué padre, qué bueno. Pero no es nuestro punto. Lo que queremos es que llegue el punto en que nuestras hijas van a ser unas adultas y que esas adultas puedan ser mujeres que honran al Señor y mujeres que están listas para vivir a la luz del rol que Dios les ha dado. Y si ese rol, en la misericordia del Señor, significa ser una esposa, pues que sean las mejores esposas posibles. Pero eso es nuestro trabajo, es lo que queremos formar, no tanto profesionalismo, ética y moralidad, que va consigo, pero no es lo más importante. Porque Dios lo que ha diseñado, dice, es, primero, lo más importante, lo que Él quiere, es que las personas estén entregadas a su Dios. Y para esto se necesita formar un carácter. Y es lo que veíamos, nosotros veíamos aquí, es lo que vamos a ver el día de hoy, el ministerio de los diáconos y su familia, y vamos a ver cómo la dirección bíblica es lo que va a formar un liderazgo correcto, en los versículos 11 y 12. Y si ustedes son observadores, se darán cuenta que la vez pasada vimos el carácter, pero ojo, vimos versículos 8 y 9, y el día de hoy vamos a ver 11 y 12. Nos va a quedar el 10 pendiente, ya se darán cuenta después, la próxima semana, por qué dejamos el versículo 10 para el final. Pero podemos ver esto, ¿no? El Señor nos habló primero del carácter de aquellos que aspiran al ministerio de ser diáconos, los requisitos que hay de carácter, y ahora vamos a verlo de esta manera, los requisitos del diácono para con su familia. Que ojo, el tema de la familia ya lo abordamos con los pastores, hablamos sobre esto, pero ahora yo quiero que profundicemos juntos en este pasaje y que nos demos cuenta de que la palabra habla a los que son diáconos o a los que van a ser diáconos sobre cómo debe ser su familia, pero
esto hay que entenderlo a la luz de que este es un estándar para cada familia en la iglesia. Sea usted tenga un esposo diácono o no, o sea usted diácono o no, ese es el estándar para cada familia en la congregación. Digámoslo de esta manera, lo normal sería que todos tengamos una familia como la que vemos a continuación, porque ahora estamos en Cristo y como nuevas creaciones que están viviendo en piedad, están tratando de cambiar y de que la familia sea formada tal y como Dios la había diseñado desde el principio, con Adán y Eva. Y ojo, a pesar de que lo normal como creación es que respondamos a lo que vemos el día de hoy, van a darse cuenta que no es lo habitual. Porque lo habitual es ver en el mundo pecado, hay perdición. Pero nosotros no queremos ajustarnos a lo habitual. Nosotros queremos ajustarnos a lo que hemos sido llamados. Entonces lo vamos a ver de esta manera. Responsabilidad de que los diáconos dirijan su familia al tener una esposa de carácter humilde, una vida matrimonial saludable y unos hijos genuinamente sometidos, que es lo que vemos en esos versículos. Así que vamos a entrar de lleno al primer punto, que es una esposa de carácter humilde. Y me van a decir, hermanas, épale, que no ya habíamos terminado con esta sección larguísima, como de 4 sermones sobre la mujer. Ya lo terminamos, pero por algo el Señor lo vuelve a tocar, ¿eh? No soy yo, es Dios y su palabra. Y recordemos algo, aquí está hablando de la responsabilidad de un hombre, ¿eh? De tal manera que me está diciendo la palabra, ese carácter humilde que debe tener la mujer es responsabilidad del esposo. Así que ustedes, varones, no se escapan. Hay mucha responsabilidad para ustedes en este pasaje. Veamos entonces lo que dice el versículo 11. De igual manera, las mujeres deben de ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Y es muy importante entender este pasaje, porque si malentendemos este pasaje y sobre todo este versículo, nosotros vamos a tener una postura muy diferente a la que queremos presentar como iglesia y lo que consideramos es bíblico. Déjame explicarte. Hay un fuerte debate respecto a si aquí me está hablando de que las mujeres deben de ser diaconisas o si me está hablando de las esposas de los diáconos. Ese es el debate con este versículo. Pero si nosotros tomamos en cuenta las reglas hermenéuticas, o sea, estas reglas que me dicen a mí cómo debo de interpretar algo, si yo tomo las reglas hermenéuticas, me voy a dar cuenta de algo. Este pasaje no me habla de que las mujeres deben de ser diaconisas o pueden ser diaconisas, aunque en muchos lugares te lo van a decir. De hecho, iglesias muy sólidas que respetamos mucho argumentan esto. Es más, hombres que nosotros respetamos y hemos puesto sus citas aquí, argumentan eso. Es más, el seminario donde yo estudio me dice eso. Te lo enseñan de esa manera. Pero nosotros, ajustándonos a las reglas hermenéuticas, dejando de lado las presuposiciones que otros puedan tener, decimos, ok, hay que analizar el texto en su contexto. Lo peor que uno puede hacer cuando llega un texto es sacarlo de su contexto. En el momento que lo sacas de su contexto, tú puedes hacer que diga lo que tú quieras, pero no se trata de eso. Queremos ver qué quiere decirnos Dios. Entonces, el contexto es hablar, si lo estamos viendo, de los ministerios de liderazgo. ¿Cuál es el contexto que rodea toda esta porción? Me acaba de hablar primero del ministerio de las mujeres, ¿recuerdan? Luego me habló del ministerio de los pastores y ahora me habla del ministerio de los diáconos. O sea que está tomando una sección Pablo para hablar del liderazgo de la iglesia. Ahí, si nosotros establecemos esto, a mí ya me está diciendo algo muy claro. En el ministerio de las mujeres, recuerdan que ellas, el Señor así lo designó, no tienen el rol de liderazgo en la iglesia, ¿lo recuerdan? Eso fue algo muy claro que dejó establecido Pablo. Y ahora pasa a hablarme de otros roles. Si nosotros partimos de eso, ya el ministerio de diaconisa no lo podríamos ver tan claramente en este versículo. Pero déjame continuar. Algunos argumentan que esta palabra de igual manera es esa porción que me dice a mí, ¿ves? Las mujeres también son diáconos. Lo cual no parece ser la idea de este bloque. Sino que lo que me está diciendo aquí, si yo analizo esa palabra de igual manera, ¿a qué me lo está ligando? Me está diciendo, bueno,
Así como los diáconos, ellos tienen que tener cierto carácter, la mujer de los diáconos también debe tenerlo. Además, el siguiente versículo, en el versículo 12, me dice, voy a seguir hablando de esto, dice Pablo. Ya te dije que cómo debe ser la esposa de la mujer, la esposa, perdón, del esposo, del diácono, y ahora te voy a explicar cómo debe ser su matrimonio y sus hijos. Y habla de que el diácono nada más debe tener ojos para una sola mujer. No te dice nada de la mujer, no dice la mujer. Y la mujer nada más tenga ojos para su marido. No te dice eso la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué después de mencionar a las mujeres de esta manera, sigue con el texto hablando de cómo deben de ser los hombres? Porque no me está hablando de que las mujeres tengan el ministerio de diaconisas. Me está hablando de que el ministerio es para los varones. Y aquí, esta sección, justamente estos 2 versículos, son los únicos 2 versículos en toda esta porción que me habla de la familia. La idea es esto, te está hablando del matrimonio y de los hijos. Además, es interesante notar que la palabra diáconos es servidores en la palabra. Y se utiliza muchas veces esta palabra, pero nunca se utiliza la palabra diaconisa. Nunca en todo el Nuevo Testamento. Solo se empezó a utilizar en la iglesia primitiva para hablar de los escritos de algunos discípulos de los apóstoles, pero no por la palabra. Así que, tomando en cuenta eso, solamente quiero dejar claro, esto no me está hablando de que hay un ministerio de diaconisas, pero las mujeres deben de ser servidoras en la iglesia. Eso queda claro para todos. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Así como el diácono debe de tener un carácter que el Señor ya lo especificó en los versículos anteriores, más específicamente el 8 y el 9, dice, también la esposa del diácono tiene que mostrar cierto carácter. Y el carácter que me está mostrando aquí es un carácter humilde. Lo que me está tratando de explicar Pablo es, si hay un diácono o una persona que aspira a diácono, que tienen esposa, y esta esposa tiene un carácter que no es de esta manera, ese hombre no puede ser diácono. Ese hombre no puede servir como diácono si primeramente no se ha responsabilizado en su hogar. ¿Cómo va a ser un líder que va a apoyar, a guiar a los hermanos en la congregación, a ser un ejemplo, si no puede serlo ni siquiera en su propio hogar, dirigiendo a su esposa, lo cual es su deber? Eso es lo que me está diciendo el texto. Por eso utiliza esta palabra de igual manera. Entonces dice que las mujeres, ¿cómo deben de ser? ¿Cuál es el carácter que se busca para las esposas de diáconos y para cualquier otra mujer en la congregación? Dice, bueno, las mujeres deben de ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. ¿A qué se refiere esta palabra que me está diciendo de que deben de ser dignas? ¿De qué está hablando? Esta es la misma palabra que utilizó en el versículo 8, donde está diciendo, ok, los diáconos deben de ser dignos. Y esta palabra digna, decíamos que significa seriedad. Y no me estoy refiriendo a que no podamos bromear, a que no nos podamos divertir, claro que no. Los cristianos no son como muchos han dicho en otros contextos sobre cierta dominación que decían, mira, son bautristes. No, los cristianos no son tristes, los cristianos tienen gozo en el Señor y se pueden divertir y pueden disfrutar. A lo que se refiere esa dignidad es que nosotros vamos a saber distinguir entre dónde necesitamos mantener seriedad. ¿Qué cosas son necesarias que tratemos con mucho cuidado? ¿Qué cosas es necesario que aquí me puedo divertir, pero acá no? Yo no voy a llegar y voy a hacer una broma en un funeral, ¿verdad? Porque eso estaría fuera de lugar. Hay una seriedad distinta. Pero si estamos entre hermanos, comiendo, disfrutando, platicando, ¿las bromas están fuera de lugar? Posiblemente no. Depende mucho de la conversación. Pero un carácter digno te permite a ti ser alguien confiable, respetable, que tú vas a saber en qué momentos uno puede tener ciertas libertades de disfrutar, pero siempre manteniendo una seriedad, sobre todo con las cosas del Señor. Entonces, el punto es esto. Las mujeres están desarrollando cierto carácter que cuando uno las observa, las respeta. Y dice, qué mujer tan digna, qué mujer tan seria, qué mujer tan respetable la que tenemos en la congregación.
Pero si usted es una mujer que deja de cumplir el resto de cosas porque se va a dar cuenta que el resto de cosas están conjugando lo que significa ser digno, no van a ser mujeres dignas de ejemplo. Ustedes van a poder leer otras cartas y hablan de que las mujeres, las ancianas, enseñen a las más jóvenes. Es algo que nosotros leemos en la palabra. La idea es que no tiene que ser una mujer anciana de edad para enseñar a las jóvenes. Estamos hablando de ancianos y jóvenes espiritualmente hablando. Porque hay gente que pasa toda su vida en una iglesia sana y sigue siendo inmaduro. Por eso Pablo, en una carta como la de Corintios, dice, les tuve que hablar como niños, porque son carnales. Les tuve que dar lechita y no les pude dar carne, porque son carnales, porque son inmaduros. Así que las mujeres deben desarrollar ese tipo de carácter y sobre todo las esposas de los diáconos. Y el punto es, tu diácono, si tienes esposa, los que no tienen esposa pues ya están a lo mejor un poco más libres de esa responsabilidad, pero tu diácono, que tú tienes esposa, o tu varón que quieres ser diácono y tienes esposa, o tu varón que tienes esposa en general, tienen la responsabilidad de guiar a tu esposa de tal manera que tú estás desarrollando situaciones en tu hogar, en tu casa, que generan que ella crezca más en el sentido de que es más digna, en el sentido de que tiene esta actitud de seriedad ante las cosas que hay que ser serios. Y esto lo conjuga con lo que sigue más adelante. Dice que no deben de ser calumniadoras, la cual es una palabra que en el original se utilizaba para hablar del diablo. La palabra es diabolos. Entonces, Mateo 4:1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, diabolos, es la misma palabra. Te está diciendo, la mujer no debe ser diabolos. Y la palabra calumniadora nos habla de la idea de que es una persona bocona, que no tiene freno con su lengua, que no es prudente, que participa en chismes, que no se cuida con lo que está hablando. Así que si yo lo estoy conjugando con lo otro, una mujer que ha desarrollado este carácter digno y serio, evidentemente sabe cuándo va a utilizar su boca y cómo utilizarla. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo está hablando más de la calumnia con las mujeres que con los hombres? ¿Será acaso que las mujeres utilizan más su boca? Pues hay estudios, que no es una regla general, pero hay estudios que te dicen que la mujer habla casi el doble o el triple de lo que habla el hombre. Hicieron un análisis de cuántas palabras utiliza el hombre y la mujer, y la diferencia es grandísima entre uno y otro en el día. La mujer habla más, la mujer utiliza más su boca normalmente. Entonces Dios lo sabe, Dios nos diseñó, Dios nos hizo a nosotros y sabe cuáles son nuestras tendencias pecaminosas. Así que cuando el Espíritu Santo escribió estas cosas, Él sabía y Él sabe cuáles son las luchas de la mujer y cuáles son las del hombre. Así que el hombre ahora es responsable de cualquier calumnia que salga de su mujer. Pero ella la dijo, tú eres el responsable. ¿Recuerdan con Adán y Eva? Eva tomó del fruto y le dio a su marido, que él estaba ahí con ella, y le dio el fruto. Y cuando Dios viene, dice Adán, la mujer que me diste, le quiere echar la papa caliente a Eva, pero no, dice Dios, tú eras el líder, tú eras la cabeza, tú eres el que falló. Y ahora tú vas a leer a lo largo de la historia en la Biblia que habla el error del primer Adán. No te dice el error de Eva. La falla y la caída de ese primer Adán. Él era el líder, el responsable. Así que la mujer, dicen algunos historiadores, puede ser la causa de victoria de un hombre o su desgracia, si no es bien dirigida. El texto continúa y dice que también deben de ser sobrias estas mujeres. La referencia más que nada es de ser personas con un dominio propio. No pierden los estribos, no pierden el control. Saben mantener el temple, se controlan. Por eso lo está haciendo en un contraste entre la calumnia y la sobriedad. Como lo más común es que la mujer pueda perder el control de su boca, te lo está ahora relacionando con esta sobriedad y este dominio propio. Yo he trabajado en muchos lugares, por diferentes razones, he trabajado en muchos lugares. Entonces,
Me ha tocado trabajar de todo, desde la balosa, albañil un tiempo, carpintero en otro tiempo, y cajero, mesero, lo que sea, muchas áreas. Y evidentemente me ha tocado trabajar con todo tipo de personas, hombres y mujeres. Yo sé que algunos de ustedes son incluso patrones y saben de lo que estoy hablando, pero he trabajado con ambos grupos y siempre el patrón es el mismo de los problemas dentro del trabajo en cuanto a relaciones interpersonales. Los problemas de trabajo funcionales u operativos normalmente son problemas del hombre. Los varones fallan porque o son flojos, descuidados, no todos, pero muchos, son flojos, descuidados y no hacen lo que tienen que hacer en el tiempo que tienen que hacerlo. Las mujeres normalmente son un poquito más disciplinadas, normalmente. Pero cuando había problemas interpersonales, normalmente no era entre hombres. Normalmente era entre mujeres. ¿Y saben por qué? Por las calumnias. Porque se hacen como facciones y empiezan a atacarse entre unas y otras. Y me tocó ver a mí, mientras yo estaba trabajando, cómo dos mujeres del trabajo donde yo estaba se empezaron a gritar entre ellas y casi hasta se cacheteaban. ¿Todo por qué? Porque no había sobriedad, no había un control. ¿Cómo ella me va a hablar de esta manera? ¿Y cómo ella me pudo responder de esta forma? ¿Y por qué ella no? Y a veces entre cristianos así es. La hermana no me saludó. ¿Cómo puede ser posible que no me haya saludado si me pasó por enseguida? Yo la vi que me vio de reojo y me sacó la vuelta. Y empezamos con comentarios como estos. Entonces el Señor sabe a quién está hablando. Y ahí es donde entra el marido. El marido no va a decir, sí, cierto, sí la vi, que te quiero sacar la vuelta. No, si vemos que se está encendiendo poquito fuego, ¿para qué le echamos más leña? ¿Para qué le ponemos esas hojas que se prenden rápido? Ahí es donde el marido sabiamente tiene que ver cómo va a dirigir a su mujer para que ésta desarrolle ese carácter humilde. Esa es la responsabilidad. Y el texto continúa. O sea, que deben de ser dignas, deben de retenerse con estas ganas de hablar por medio de desarrollar el dominio propio, que es esa sobriedad. Finalmente lo termina diciendo, tienen que ser fieles en todo. Y más que nada, esto significa que tienen tal vida y testimonio que son personas confiables. Aún dentro de la congregación podrían ser jóvenes o mujeres de días, cualquiera de los dos tipos, pero se caracterizan por ser confiables. Lo tremendo de todo esto es que esa fiabilidad que ellas tienen debe de ser desarrollada por lo que hace el varón en el hogar. O sea, el varón está trabajando con su mujer. ¿Y cómo va a trabajar el varón para generar un carácter humilde en su mujer? Dice la Biblia que somos responsables de santificar a nuestras mujeres. Ahora, yo no voy a proveer salvación a mi esposa, eso lo hace Dios. Mi responsabilidad es estar atento a ver qué está haciendo mi esposa con su salvación. ¿Qué aspecto? Santificación. ¿Qué está haciendo mi esposa para santificarse? Mi esposa lee. Oye, la Biblia no te dice que tienes que leer todos los días, ¿verdad? ¿Te dice cuántas horas debes de leer al día la Biblia? No, la Biblia no me dice nada de eso. Pero ¿por qué yo estoy interesado en saber si mi esposa lee? Porque yo quiero saber si mi esposa está conociendo y desarrollando una mayor relación con su Señor. Si yo no estoy atento a ver que mi esposa desarrolla esa relación, ¿es que la desarrolla los domingos? No, mijito. Si yo te dijera que nada más los domingos voy a ver a Abby me deja. Porque la relación es todos los días. Así que yo estoy buscando ver qué está haciendo mi esposa en cuanto a las famosas medios de gracia, que son tanto la palabra como la oración, como el servicio, como la administración de su tiempo, de sus finanzas. Todo esto yo tengo que ver cómo vive mi esposa y en base a eso tratar de guiarla y animarla y motivarla y a veces exhortarla. Pero yo no puedo hacer esto si yo no soy un ejemplo. O sea que primeramente tú, varón, vas a ser un ejemplo de todo esto para que entonces tú puedas guiar a tu esposa. Porque imagínate que el varón sea el que está hablando cosas que no debe hablar. Que el varón no tiene nada de dominio propio. Que no tiene nada de seriedad en cosas que hay que ser serios. ¿Cómo va a ser un ejemplo para ella? ¿Cómo la va a guiar a que actúe de esta manera? Va a ser imposible. Dice la palabra
que antes de quitarle la astillita a tu hermanito, esa astillita que tiene en el ojo, primero quítate el troncote que no te deja ver, porque entonces ¿cómo le vas a quitar esa astillita? Eso lo dice en Mateo 5. Así que lo que recalca es la idea de ser hombres líderes que están ejemplificando un liderazgo en su familia. Podríamos decir que la mujer de cada uno en muchas de las ocasiones es el reflejo del liderazgo que tenemos. Una mujer que tristemente no es de carácter imitable, posiblemente tenga como raíz que tiene un líder posiblemente inútil en su hogar. Un hombre que no cumple con su deber. Un hombre que no ha dedicado tal vez el tiempo y el esfuerzo que debería a su esposa. Y ha ocurrido en varias ocasiones que hay hombres que dejan el ministerio, ya sea de pastor o de diácono, por sus mujeres, y no, como están acostumbrados a escuchar, por cosas de pecados de adulterio, sino porque no han dirigido correctamente a sus esposas. Me ha tocado observar que hay muchos varones que tú los ves y dices, tienen potencial, son servidores, rasgos de liderazgo, la iniciativa, que sean diáconos, pero ve a su esposa, no puede. Hasta que no trate con ese aspecto, no puede. Y hay personas que se han acercado y, ¿qué me falta a mí? Yo anhelaría ser diácono, ¿qué me falta? Pues tu familia. Tú no has tomado el tiempo para dirigir tu familia. No, es que sí le dedico. ¿Y dónde está el reflejo de que le has dedicado tiempo? ¿Por qué entonces esto y aquello? Y es triste, ¿verdad? Pero es bueno que lo sepamos. Es bueno que sepamos qué nos dice el Señor. Porque no solo se trata de que, y ya por eso voy a poder ser diácono, sino lo importante es, con esto tú glorificas a tu Señor. Y fallando en esto, lo ofendes. Solamente hay de dos lados, hay dos caminos. O tú lo estás glorificando o lo estás ofendiendo. Por eso es tan importante. Pero no queda ahí. O sea que no solamente el varón es responsable de que su esposa desarrolle este carácter humilde, sino que además es responsable de desarrollar una vida matrimonial saludable. Vean lo que dice la primera parte del versículo 12. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer. Y ahora Pablo añade algo más respecto a la vida familiar del diácono, porque no solo es responsable de buscar guiar el carácter de su esposa, sino de su familia, sino que debe proveer todo para que se esté desarrollando un matrimonio que es cada vez más bíblico, un matrimonio que es unido y por lo tanto que es saludable a la luz de lo que la Biblia nos dice que es saludable. Y obviamente cuando me dice aquí que los diáconos sean maridos de una sola mujer, claro que nos habla de aspectos morales para los diáconos, ¿no? Aspectos del carácter, te está mencionando eso. Pero esta sección está más enfocada en mostrarnos aspectos legales, en el sentido de que hay cosas que el hombre tiene prohibido hacer. Si un hombre ha entrado en un pacto matrimonial con una mujer, la Biblia me dice que ese pacto no solamente es entre el hombre y la mujer. ¿Saben quién más forma parte de ese pacto matrimonial? Cristo. Son 3 entonces ahora los que conforman ese pacto. Por lo tanto, yo no puedo quebrantar ese pacto. Yo no puedo decir, ya no me gusta y me voy. No puedo hacerle como los judíos, es que no me gustó cómo me hizo la cena y la dejo. No podemos dar ese tipo de carta de divorcio. La Biblia te dice, hasta que la muerte los separe. Y no es el momento ahorita hablar de lo que significa el divorcio a la luz de la Biblia, pero entendemos que Dios no es divorcista. Si fuese divorcista, nunca hubiese motivado a Oseas a mantener su matrimonio con una mujer que había adulterado de manera terrible. Pero no, vemos que entonces nos está hablando de esta legalidad, de este pacto inquebrantable. Y la forma más común de que se quebrante este pacto es por medio de que no sean maridos de una sola mujer. La idea es de que pierden su vista hacia otras mujeres. El varón solamente debe tener ojos para su mujer y nadie más.
Ahorita en la mañana hablábamos de eso, unos cuantos hermanos mencionábamos que realmente uno de los problemas del varón es su tendencia a dejarse guiar por lo que ve. Y si tú sales a la calle, vas a ver muchas cosas. Ahora tú, varón, eres responsable a qué le estás mostrando atención. ¿A qué cosas estás alimentando en tu cabeza con aquello que observas? Pero vean, entonces me está llamando aquí a desarrollar esta vida matrimonial que debe ser bíblica. Y Efesios 5, 25 al 28 lo explica de forma perfecta. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Ese es el pequeñísimo estándar que le pone a los maridos. ¿Y cómo amó Cristo a la iglesia? Bueno, este fue un amor incondicional. Así que no importa si la esposa cocina feo, no importa si la esposa con el tiempo, es que al principio parecía que está enamorada de mí y era tan dulce y ahora es tan áspera. Pues no importa. ¿Cuánto daño no ha hecho a la iglesia a Cristo? Y Cristo la sigue amando. No, pero es que ella me traicionó. No importa. Amas como Cristo la amó, incondicional, sacrificialmente. Y todavía agrega, y Él se dio a sí mismo por ella. De tal manera que tú vas a amar tanto a tu esposa que tú entregas tu vida a ella. Y normalmente en los matrimonios bíblicos eso pasa. ¿Por qué el varón se mata tanto trabajando? ¿Para hacerse rico? No, normalmente es por ella. ¿Por qué el varón dedica tiempo a ciertas cosas? Debería ser por ella. ¿Por qué el varón invierte en ciertas cosas? Debería ser por ella. Claro, déjenme aclarar, siempre Dios es el primer lugar. Pero en tanto tú desarrolles un carácter, una relación correcta con Dios, te vas a dar cuenta que tu ministerio principal en la tierra es tu esposa, es tu cónyuge. Y apenas he leído el primer versículo de Efesios 5. Dice, para santificarla. La responsabilidad de santificar a la esposa es del varón. El varón busca que la mujer se esté santificando, que la mujer esté desarrollando una relación con su Dios, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Termina. Así que hay un alto labor que los maridos tenemos para con nuestras esposas, lo cual no es tanto un peso de responsabilidad. Este es un privilegio que Dios te está dando. Dios te da el privilegio a ti, varón, de poder entregarte a tu esposa de esa manera. No es una carga, aunque sé que muchos lo podrán ver así, porque ahorita en la escuela dominical pregunté a los varones que si la vida matrimonial era algo sencillo y nadie me respondió. Eso fue muy bueno, pero vi la cara de todos los varones que son esposos, así que me di cuenta de que no es todo miel, azúcar y color rosa, y yo lo sé porque estoy casado. Y el problema no es que sea Abby, sino el problema es que somos dos pecadores viviendo juntos. Y el problema es que esos dos pecadores quieren vivir a la luz de lo que dice la palabra. ¿Y sabes qué pasa cuando queremos vivir de esa manera? Abby es muy buena para hacer eso, porque Abby rápido me va a decir, ay no, predicaste muy feo. O me va a decir, ay, ¿por qué actúas así si se supone que eres pastor? Abby me va a decir, ¿sabías que eso que dijiste no está bien? Y eso es lo que van a hacer las esposas con sus esposos. Como ayuda idónea, van a apoyarlos a ser buenos líderes, exhortarlos y motivarlos. Y lo mismo va a hacer el hombre. Y ahí es donde entra la parte difícil. Que yo tengo que corregir a veces a una mujer que no le gusta ser corregida. Así como a mí tampoco me gusta ser corregido. Y esa es la lucha que tenemos dentro del matrimonio. Pero eso es el amor que Dios está hablando aquí. Porque ¿qué dijo? Recuerden, lo está comparando con el amor de Cristo con la iglesia. ¿Qué hizo Cristo? Pues la santificó, la purificó, la presentó correctamente para que no tenga ni mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que sea santa e inmaculada. Así dice, ama los maridos a sus esposas. Ahora, eso es para todos los varones que están casados. Colosenses 3:19, que es como el pasaje paralelo de otro libro, dice, maridos amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas.
Aquí te está agregando algo más. ¿Por qué escribe esto respecto al matrimonio? ¿Por qué es necesario agregar ese detalle extra y no sean ásperos? ¿Saben por qué lo agrega? Porque normalmente somos ásperos con nuestras esposas. Normalmente no las tratamos como ese vaso frágil. Y me pasa muy seguido a mí. Abby no me dejará mentir. Lo que pasa es que agarramos tanta confianza que de repente creemos que son de piel dura, ¿no? Y que no van a resentir nada. Pero no, el Señor nos dice, ey, ámala. Y luego te dice en otro pasaje, pero tienes que amarla sabiamente. A la mujer no le dice que ame sabiamente a su marido. Habla sobre que se someta, que lo respete. Pero al hombre sí le dice, hey, tienes que amarla sabiamente. ¿Sabes por qué? Porque la mujer necesita ser amada. Y que tienes que ser bien sabio, bien astuto de cómo vas a demostrar ese amor. Porque de repente tú vas a decir, pues qué chulada, trabajo, traigo el dinero a la casa, doy todo lo que se necesita, llego, disfruto de la comida que ella hace, pues se ha de sentir bien amada. Y de repente te va a hablar un día en la noche y te va a decir, siento que no me amas, no me lo demuestras. ¿Cómo? Pero si me la paso trabajando para ti y estoy bien contento con todo lo que me das y te demuestro que estoy contento. Sí, pero esos no son los detalles que me enamoraron de ti. Tú no eras así cuando éramos novios. Y vas a decir, es cierto, hay detalles que se han dejado de largo porque uno se enfocó nada más en lo habitual, ¿no? En la rutina. Y se da cuenta que amar sabiamente requiere mucho más que simplemente estar ahí. Porque de repente, aquí voy a sacar un trapito al sol, yo estoy todo el día con Abby. Yo trabajo en casa. O sea, Abby y yo pasamos casi las 24 horas del día juntos y a veces me dice, es que casi no estás conmigo. Y yo, ¿qué? ¿Cómo que no es? Literal, trabajo ahí a metros de ti, estoy todo el día. Sí, me dice, pero no solamente se trata de que estés ahí, en presencia, sino de que tú tienes que sabiamente ver cómo vas a demostrar que estás ahí. ¿Qué haces para demostrar que estás con ella? Para amarla. Y ojo, que ame a mi marido, que ame a mi mujer como marido y que solamente tenga ojos para ella, no me empuja a darle todo a mi mujer. No me dice que le dé todo a mi mujer, sino que como Cristo ha hecho a su iglesia, que le dé lo mejor, lo necesario, no todo. Porque aquí, hermanas, déjenme decirle, no son unas princesitas. No estamos hablando con princesitas. Estamos hablando con siervas del Señor. Así como el hombre es un siervo de Dios, las mujeres también son siervas del Señor. Y los siervos viven para servir a su Dios, a su amo. Así que la idea es, la amo tanto y estoy tratando de desarrollar tantas cosas en ella, tales como el sometimiento, el carácter humilde y el servicio. No, es que si no está mi esposo, yo no cambio un foco en la casa. Está bien. Si tu casa tiene una altura muy grande en el techo y es peligroso que te subas a cambiar el foco, se entiende. Pero si es algo que tú puedes hacer y que simplemente no haces porque eres la mujer, cuidado. Ya cada matrimonio va a decidir qué cosa hace el hombre y qué hace la mujer. Pero cuidado en no tener la tendencia de volverse princesitas. Porque es una tendencia. Y mucho más en el cristianismo. En el mundo evangélico somos las princesas del Señor, dicen algunas. No, hermanas, nunca la Biblia te va a mencionar eso. No existen las princesas del Señor. Entonces esto a veces implica un sufrimiento y en otras ocasiones mucha dulzura. Es una combinación, así es el matrimonio. Pero todo esto en busca de la gloria de Dios. Porque no queremos esposas felices por la banalidad del mundo que podemos ofrecerles, sino queremos esposas plenas en el amor bíblico que dan lo mejor para su santificación. Eso es lo que queremos. Primera de Pedro 3:7 dice, ustedes maridos igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Por lo cual, hermanos, entonces esperamos ver en la vida de los diáconos y de los futuros diáconos y de todo matrimonio en la iglesia, un matrimonio saludable. Pero el pasaje que estamos estudiando no solamente se queda con eso, sino que me dice que además
de que debo de desarrollar un carácter en mi esposa que sea humilde, soy responsable de eso, y de que haya una vida matrimonial saludable, también debemos de tener unos hijos genuinamente sometidos. O sea, que me está diciendo que para que alguien sea diácono debe tener esposa e hijos. No. Aclaración. Esto es, si tú tienes esposa, entonces entras en esta categoría de responsabilidades. Y si tú tienes hijos, entonces esta también es parte de tu responsabilidad. Pero no significa que el pastor necesariamente tiene que estar casado o tener hijos. O que el diácono tiene que estar casado y tener hijos. Porque hay gente que así lo dice. No, es que si no está casado, no puede servir aquí o acá. No, no te está diciendo eso. Esto es si acaso. Imagínate que pusiéramos ese tipo de restricción. Aquellos que no pueden tener hijos quedarían privados por completo de cualquier ministerio que tenga que ver con pastor o diácono. Porque ambos te mencionan a los hijos, pero no, es solamente en el caso de que los tengan. Entonces dice, y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. De tal manera que así como los pastores, los diáconos son responsables de un gobierno bíblico en su familia. Y aún menciona el texto que en sus propias casas, para que nada quede fuera. Porque si aún tu suegra, tu tío, tu sobrinito, quien sea, vive en tu casa, dice, ahora es tu responsabilidad también. Tú eres el gobernante en esa casa y eres el responsable ahora. Pero permítame enfocarme un poco más en los hijos. Y vimos con los pastores, en la sección de los pastores, que estos deben de tener un hogar donde haya una disciplina bíblica, pero acompañada de un amor bíblico. Y no podemos inclinar la balanza a un lado u otro, porque entonces vamos a fallar como padres. Y no solamente vamos a fallar como padres, lo que vamos a hacer es dañar a esos niños cuando no estamos cumpliendo con eso. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en el camino que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Ojo, el libro de Proverbios no te está hablando de una regla universal como tal. Porque si se tratara de eso, cualquier persona que instruye al niño desde pequeño en la palabra, estaríamos seguros que va a ser salvo. Pero no es así. Tú puedes ser el mejor discipulador de niños en tu hogar y que al final esos niños lleguen a la edad adulta y se alejen del Señor. Porque la salvación no depende de uno, depende de Dios. La idea es esta. Los proverbios te dan principios. Es sabiduría que tú puedes aplicar a tu vida. Entonces, lo más sabio para que un niño esté en los caminos del Señor es que este niño sea instruido, obviamente. Eso sería lo más sabio que tú puedes hacer. Y la idea es que desde temprana edad estamos involucrados en la vida, donde ciertamente corregimos, en ocasiones con vara, pero también instruimos en la verdad bíblica. Y no sé si hablaba con Abby hoy en la mañana cuando desayunábamos, o ayer, ya ni me acuerdo la verdad. Pero estamos hablando de eso, de que muchos padres el día de hoy caen en dos errores. Muchos piensan, y no me van a dejar mentir los maestros, muchos piensan que los encargados de educar a los hijos son los maestros en la escuela. Y otros piensan que los encargados de instruir a los hijos en la palabra son los maestros de la escuelita de niños. Y eso es un grave error. El único responsable de cómo van a ser sus hijos son los padres. Y ya sea que los envíes a escuela secular o estén en casa, son los padres. La única diferencia que vas a encontrar entre la escuela secular y la escuela en casa es que los que tienen a sus hijos en la escuela secular, cuando ellos lleguen a la casa después de la escuela secular, tienes que hablar con ellos para saber qué escucharon y qué vivieron y nada más cuidar qué es lo que están recibiendo y corregir cuando sea necesario o instruir. Es la única diferencia. Pero más allá de eso, ambos tienen esta responsabilidad para con su familia, de estar presentes desde muy chiquitos. Nosotros empezamos a disciplinar con vara a nuestras hijas como desde los 4 meses, 6 meses, 6 meses, 8 meses, sí, a los 8 meses decíamos, estas ya se están aprovechando, ya llora porque quiere conseguir algo, no porque necesite algo realmente. Y era de que, épale, no llore. Y yo a veces me dicen, no, tan chiquititas, no, pobrecitas, no les peguen, son unos bebecitos. Hermanos, ojo, aclarando, la comparación que voy a hacer
No es porque yo diga que los niños sean eso, pero un perro, y no son perros los niños, pero un perro de 3 meses le enseñas a sentarse, a que te dé la patita, a que dé una vuelta y que no coma hasta que le truenen los dedos. ¿Sabes por qué sé que puede hacer eso un perro de 3 meses? Porque yo tuve un perro y le enseñé a hacer eso. Tenía 3 meses. ¿Sabes cómo es el cerebro de un perro en comparación del de nosotros? Pequeñísimo. Un niño de 3 meses obviamente tiene mayor capacidad que un perro. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces nos dejamos llevar por ese amor desmedido, ¿sí? O esa compasión desmedida. Ahora, no te voy a decir que le enseñes al bebé de 3 meses a sentarse y a dar la manita, no, ese tipo de cosas no. Pero podemos instruirlos desde muy pequeños, porque es nuestra responsabilidad. De tal manera que nosotros vamos a formar entendimiento en nuestros hijos de lo que es pecado. Es lo que queremos. Estamos generando un entendimiento de quién es Dios. Y estamos generando un entendimiento de qué consecuencias hay cuando ofendes a Dios o cuando lo glorificas. Eso es lo que le enseñamos a nuestros hijos. Y eso es lo que hablamos nosotros con nuestras niñas. A veces batallamos un poquito, pero es lo que tratamos de hacer. Hebreos 12:7 dice, es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? La idea es, amas a tu hijo, pues lo vas a corregir, lo vas a instruir, lo vas a disciplinar. Así como Dios nos enseña y nos llama a enseñar a nuestros hijos, es que nosotros vamos a empezar a mostrar un verdadero gobierno en nuestro hogar que glorifica a Dios. Y cuando el gobierno es correcto, normalmente vas a generar un sometimiento genuino. Y no significa que siempre ese sometimiento va de la mano con que los niños estén de acuerdo con quién es Dios o la palabra. Creo que ya les conté mi rebeldía cuando era joven, pero a pesar de mi rebeldía, yo no sé por qué Dios, y yo ni creyente era, yo no sé por qué Dios hizo que yo tuviera cierto respeto con lo que hacían mis papás. Era como, en mi mente yo pensaba, es su show, pero lo respeto. Y cuando uno ejerce un buen gobierno en su hogar, se va a dar cuenta que puede generar esto. Y no quiero exaltar a mis padres, de hecho no los exalto, porque no sé por qué mis hermanas cuentan una historia distinta. No, ustedes cuando llegan a la iglesia, se dedicaron tanto a la iglesia que nos abandonaron. Yo no siento eso, la verdad. Será porque soy hombre y a lo mejor ellas mujeres, pero para mí, yo estaba muy bien con el tiempo que me dedicaban, pero parece que ellas necesitaban más. Entonces, no es exaltación a mis padres. Solamente es hablar de cómo era yo aún de pecador y de inconverso que reconocía o respetaba simplemente las reglas. Proverbios 27 dice, el justo anda en su integridad. Cuán dichosos son sus hijos después de él. Así que el discipulado siempre tiene que traer enseñanza, ¿verdad? Y somos responsables de discipular a nuestros hijos. Pero el discipulado también trae ejemplo. ¿Qué hizo Jesús cuando él discipulaba? Él enseñaba y ejemplificaba eso que enseñaba. Así que si yo le digo a mi niña, no debes de estar gritando, y yo me la paso gritando, pues ¿cómo voy a hacer que deje de gritar? Si yo soy un gritón. No eches mentiras, y por acá ve que yo digo mis mentiritas blancas, pues voy a ser un mentiroso, porque los niños imitan. Así que cuando ven a nuestras hijas y a los hijos de cualquier otro hermano que hagan algo, acuérdense que normalmente los niños imitan, y son reflejo de sus padres. Por eso Abby y yo estamos atrás de las niñas, correteándolas, porque pues sabemos lo que eso implica. De tal manera que los diáconos se vuelven un ejemplo para con su familia, aún antes de serlo para la iglesia. Para que no sea hipócrita. Y para que sus hijos no sean hipócritas también. Porque saben que podemos enseñar a nuestros hijos a ser hipócritas, a ser falsos. Hay un video muy famoso que trata sobre una familia que se despierta en la mañana. Y se despiertan y como que todos apurados, y va el papá se empieza a alistar y la mamá empieza a hacer comida y el papá trata de despertar a los hijos y es como todo un caos en la mañana, como que ya no hay tiempo y están tratando de desayunar y el papá se enoja porque, hey, ¿por qué no me planchaste la ropa? Y la mujer desesperada, pues tú no me ayudas con los niños, y gritándose, peleando, se suben al carro, la mujer se va pintando y el papá va todo acelerado, como se les hizo tarde, va manejando bien rápido, pega un frenón y la mujer se mancha toda el labial, el cachete y le reclama, están peleando. Y hay un niño chiquito, son como 3 hijos, y el niño chiquito está viendo toda la escena.
y de repente llegan a su destino, se paran, se bajan y llegan a la iglesia. Y en cuanto se bajan del carro es como que se agarran de la mano y ¡wow! Una familia tan bonita, una familia ejemplar. Y llegan a la iglesia y ¡hola hermano! Bienvenido, qué gusto verlo. ¡Ah, qué contento! El gozo del Señor, ¡gloria a Dios! Y el niño chiquito los voltea a ver y empiezan a cantar alabanzas. Dios! Tan espirituales. Entonces el niño chiquito los voltea a ver y se queda pensando como, ¿qué pasó? Estas no son las personas que estaban en la casa ahí peleándose, gritándose y en el carro discutiendo. Rápido cambiaron el chip, porque son hipócritas. Y enseñan a los niños a ser hipócritas también. Dice el Proverbios 29:17, disciplina a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Aquellos que no han aplicado esto, la mayoría podrá haber experimentado el poco descanso que le van a dar sus hijos por las terribles reacciones que van a tener cuando sean más grandes y la poca alegría que va a traer a su corazón por sus terribles reacciones. Así que la corrección guía a Cristo y la que es ofrecida en amor es la que va a poder generar un cambio en ellos. Ojo, ofrecemos corrección en amor. Y claro que es una lucha porque es difícil, es cansado. Y además es algo que no nos gusta hacer. ¿A quién le gusta pegarle a sus hijos? ¿A quién le gusta disciplinar o castigar a sus hijos? ¿A quién le gusta ver a sus hijos llorar? A nadie. A nadie nos gusta eso. Lo más fácil es responder con una corrección desmedida, enojado, o hacer caso omiso y que hagan lo que quieran. Pero no buscamos esto. Y no buscamos ser humanistas, queremos ser espirituales. En pocas palabras, mis hermanos, Dios le da muchísimo valor y mucha importancia a las familias, a esa figura e ilustración que representa a Dios con su pueblo, que representa a Cristo con su iglesia. Dense esta idea, Dios le da tanto valor al matrimonio que lo que quiere ilustrar en cuanto a la relación de Cristo con su iglesia es el matrimonio que tú ves. Y ese valor lo vemos reflejado en el orden que Él ha mostrado en ambas listas de liderazgo, donde lo primero en valor es nuestro ministerio vertical con nuestro Señor, lo cual está formando nuestro carácter piadoso. Él dice, el primer lugar en tu vida es Dios, así que lo más importante, el primer lugar en tu ministerio es tu relación con Dios y el carácter que estás formando en Él. Segundo lugar, lo que podemos ver en las listas es el ministerio familiar, donde si hemos de tener cónyuge y además hijos, Dios nos llama a ponerlos justo debajo de Él. De tal manera que es Dios, mi ministerio con Dios, mi ministerio en mi matrimonio y mi ministerio con mis hijos, si es que lo tengo. Y nos vamos a dar cuenta que finalmente el último ministerio, porque hablamos de ministerios, no de responsabilidades como tal, ministerios. El último ministerio que tenemos es para con nuestra iglesia. Porque mucha gente se enfoca en tener muy buen ministerio con la iglesia y descuidar la familia, o viceversa. Y no podemos descuidar nada de ello. La idea es, tú vas a tener millones de responsabilidades afuera, estudios, trabajo, relaciones, lo que sea, pero Dios dice, tú puedes tener todo eso, siempre y cuando no descuides esto. Dios, esposo o esposa, hijos e iglesia. Y si descuidas algo de ello por lo de afuera, hay algo que tienes que cambiar, que tienes que modificar, que tienes que mejorar. Pero Dios dice, son los únicos ministerios que te he dado. Así que enfócate en ellos. Entonces, mis hermanos, esta es la responsabilidad, pero más que responsabilidad, el privilegio que tenemos de poder participar en formar una familia para quienes la tenemos, que Dios nos ha dado, y para quienes no la tenemos, vamos a adquirir ahora el entendimiento de cómo debe ser la iglesia y cómo motivar, exhortar y animar a quien sí la tiene. Así que esperemos que esto sea una realidad en nuestras vidas y que como iglesia generemos este tipo de familias también.